Y bueno, sin duda no va a ser exactamente igual que fue antes porque hay un montón de gente que ya está vacunada y lo que esperamos no es lo mismo que teníamos antes. Así que le voy a pasar a Fabio la palabra para que un poco les cuente, para que todos estemos un poco al tanto y estemos tranquilos y sepamos cómo tenemos que proceder. Este es el objetivo de esta conferencia de prensa. Gracias, Francisco. Buenos días a todos. Bueno, en realidad, como si recuerdan, en los últimos encuentros que tuvimos, salidas por los medios, habíamos previsto que íbamos a tener un rebrote hacia finales de octubre y principios de noviembre. Por suerte, esto que habíamos, digamos así, predicho, nos dio un poquito más de tiempo y hizo que pudiéramos permanecer un poquito más de tiempo sin casos, pero bueno, con una diferencia de 2 o 3 semanas está comenzando a pasar algo que sabíamos que iba a pasar, porque no hay manera de pensar que por alguna razón la naturaleza de la pandemia va a ser diferente en San Antonio de Areco o en la Argentina que en otros lugares, en otros países del mundo. Entonces sabíamos que en algún momento iban a empezar a replicar los casos. Es lo que estamos viendo desde hace unos 4 o 5 días, ¿sí? Y realmente los casos van en aumento, ¿no? Los primeros días un caso, 1, 2, 3, 7 ya, hoy. Y donde detectamos también que obviamente la situación es muy diferente, tanto desde el punto de vista, fundamentalmente desde el punto de vista epidemiológico. ¿Por qué? Porque ahora prácticamente hay muy escasas restricciones. Entonces, los casos que se van dando han tenido multiplicidad de contactos en fiestas, en reuniones, etcétera, que muchas de ellas obviamente están permitidas, digamos, no es que estamos en un ámbito ilegal, y entonces prevemos que esto es el comienzo de lo que esperábamos, que es en las próximas semanas y muy rápidamente el aumento del número de casos, presumiblemente la gran mayoría por la variante Delta, hecho que nosotros tenemos ya la posibilidad de confirmar, porque hemos adquirido los reactivos como para poder tipificar las cepas, así que estos son datos que lo vamos a tener. No obstante, para los pacientes no cambia nada, para las personas y para la conducta que debemos tener no cambia nada el saber que es una cepa u otra en este momento. Y también tenemos que tener presente que esto que vamos a vivir en las próximas semanas o en los próximos meses, si bien sigue siendo el COVID-19, en realidad va a ser una parte de la pandemia diferente a la que vivimos en la mayor parte del 2020, porque ahora, por un lado, no tenemos restricciones, o mucho menos restricciones, y por el otro lado tenemos mucha gente vacunada. De la misma manera, una proporción importante de la población que no está vacunada. Pero entonces los lineamientos son diferentes, ¿sí? Y para eso nosotros nos fuimos preparando y nos estamos terminando de organizar y de armar, justamente para poder administrar bien el recurso, administrar bien los riesgos y poder seguir teniendo un buen resultado con el manejo de la pandemia. En ese sentido, la semana que viene vamos a volver a tener algún contacto con todos los medios, vamos a tener números de teléfonos diferentes y manejos diferentes, pero bueno, es importante tratar de explicarle a la población en general diferentes aristas de esta nueva forma, digamos así, de encarar la pandemia, porque es un contexto totalmente diferente al que tuvimos en el primer semestre del 2020 y que decirlo en el primer semestre del 2021 y ni que hablar en el 2020. Entonces, ahora Fernando va a comentarles algunos lineamientos puntuales. ¿Sí? Hasta ahora el brote que hemos tenido tiene fundamentalmente que ver con contagios por personal de una escuela y por fiestas que se han hecho relacionadas con esa escuela, es decir, que tenemos bastante
confinado, digamos así, el foco inicial, pero con multiplicidad de aristas y de contactos. Fernando, ¿querés seguir con esto? Bueno, buenos días a todos. Bueno, siguiendo un poco las palabras de Fabio, un poco lo que se está esperando es una crecida exponencial de casos en un contexto y en un escenario totalmente distinto a lo que fue el 2020 y parte del 2021, ¿no? del 2021. Esta nueva ola seguramente se va a caracterizar por casos numerosos, pero seguramente con menos complicaciones, esperemos, y con menos casos de internación, justamente porque muchas personas hoy están vacunadas e instamos a aquellos que no lo están, que revean esa situación. Las vacunas están disponibles, así que sería interesante alcanzar, digamos, una cobertura, lo ideal sería total, ¿no? Con respecto a esto, como va a haber probablemente una cantidad muy importante de casos, estamos reviendo, y eso vamos a tener novedades la semana que viene, que vamos a hacer un nuevo contacto para informarlo, de cómo va a ser el abordaje específicamente de aquellos que tienen síntomas o aquellos que fueron contactos de alguien que dio positivo, porque seguramente la cantidad va a ser muy alta de personas, digamos, que tengan esas consultas. Entonces, tanto el famoso 500-600 como otros teléfonos vamos a ir seguramente comunicando cómo van a ser las vías de información y las vías, digamos, de comunicación con el sistema de salud para que no se saturen, por otro lado para poder brindar la atención a las personas que realmente lo necesitan y que no sea caótico, digamos, la cantidad de llamados. Eso calculo que para el lunes seguramente vamos a estar haciendo una nueva conferencia y vamos a tener todo esto redefinido, que ya está, o sea, sigue funcionando como ya lo conocen, pero como es un escenario nuevo y es probablemente algo nuevo a lo que nos tenemos que enfrentar, insisto, con muchos números, con muchos casos, digamos, que crecen rápidamente, vamos a ir comunicándolo a partir de la semana que viene. Por otro lado, la idea es transmitir nuevamente los cuidados personales, ¿no? O sea, no va a haber situaciones restrictivas ni decisiones restrictivas en las actividades, mucho menos en las económicas, pero sí empezar a retomar un poco los cuidados personales. Recuerden tratar de evitar estar en lugares cerrados, si están en esos lugares cerrados usen barbijo, eviten compartir mate, eviten compartir bebidas, vasos, etcétera. Todas cosas que ya sabemos todos, no me canso de repetirlo, pero hay que empezar a aplicarlo nuevamente porque estamos viendo, insisto, que la multiplicidad de contactos cuando aparecen casos como estos brotes, son innumerables, digamos, son muy difíciles incluso de rastrear y de seguir por el sistema de salud. Entonces, volvamos a las medidas de protección individual que repercuten obviamente en lo colectivo. Repensemos a aquellos que no están vacunados la posibilidad de vacunarse, que es la salida definitiva de esta pandemia, va a ser a la larga la vacunación. Y por otro lado, aquellos que están sintomáticos, la primera medida que tienen que tomar no es salir a buscar un hisopado, es aislarse, porque muchas veces nos piden la posibilidad de testearse, que obviamente está y está disponible, pero después de 2 días que estaban con síntomas y decidieron plantearse la posibilidad de si es COVID o no es COVID, pero esos 2 días estuvieron haciendo actividades como si nada. Entonces, ante los primeros síntomas, el primer consejo y recomendación e indicación es aíslense, y después vemos cómo instrumentamos la posibilidad del hisopado. Eso es fundamental como para poder evitar un poco la transmisión numerosa, digamos, de casos. Así que todos estos consejos traten de repensarlos, y a partir de la semana que viene vamos a tener nuevas indicaciones que las vamos a ir comunicando por todos los medios, de cómo ir manejándose aquellos que tienen síntomas o aquellos que han sido contactos. Seguramente va a haber números nuevos. Le pregunto a uno de los médicos. Perdón un segundo, que quería agregar
dos cositas. La razón por la cual no pasamos ahora las diferencias en los teléfonos es que no están activados, entonces no queremos generar confusión durante el fin de semana. Entonces a partir de la semana que viene sí va a haber un número de teléfono para contactos, un número de teléfono para sintomáticos, y le vamos a pedir a la gente que por favor cumpla con llamar al teléfono correcto, digamos así, y no buscar desesperadamente. Esto no va, por eso no nos anticipamos, justamente porque durante el fin de semana va a seguir funcionando el 500-600 como hasta ahora, y después haremos la discriminación. Y el otro punto que lo comentamos, pero lo quiero hacer bastante hincapié. Si nosotros vemos a nivel mundial, los lugares, lo que más nos interesa es que la gente no se muera. Y los lugares que pueden tener muchos casos, pero lo importante es que no tengan casos complicados y que no tengan casos mortales. ¿Sí? Y salvando excepciones, la gente que se muere es la gente no vacunada. Y eso tiene que quedar en claro. Y desde la experiencia personal, ustedes saben, con más de 4.000 pacientes en Areco, ¿sí? En la era con vacuna, hemos tenido casos que han tenido que entrar a terapia y hemos tenido fallecidos. Y les puedo asegurar, yo como médico, que nadie me miró y me dijo, me intubo contento, me intubo sin vacuna. Al contrario, lo que dicen, sí, me tendría que haber vacunado y no me vacuné. Es decir, en el momento clave la gente se da vuelta. Es decir, hacemos especial mención de que hay gente que todavía no se vacuna por H o por B, ¿sí? Y es la manera de disminuir los riesgos. ¿Pueden haber excepciones? Sí, porque hay pacientes en los cuales la vacuna no es inmunógena, o porque puede haber pacientes que, a pesar de estar vacunados y a pesar de estar inmunizados, tienen alta carga de patología de base, lo cual lo hace susceptible a cualquier pequeña intercurrencia. Pero la generalidad es que las personas que están falleciendo a nivel mundial son personas no vacunadas, ¿sí? Arriba del 90%. Entonces, no encontramos razón para no vacunarse. Está el derecho, está todo bien, pero no hay razón para no vacunarse porque ya los hechos son absolutamente evidentes. Más allá de cualquier tipo de teoría de conspiración y teoría fantasiosa o de la guerra de las galaxias o lo que ustedes quieran, ¿sí? La gente que se muere es la gente no vacunada. Doctor, doctor, le pregunto, ¿qué tan peligrosa o no es esta nueva variante Omicron? Y si estamos cerca acá, ha habido casos. Cuéntenos un poquito sobre esta variante nueva que da mucho que hablar, ¿no? Y da miedo. Sí, a ver, el tema de la variante Omicron hoy por hoy es algo que nosotros lo estamos viendo desde la televisión o desde los medios. Nuestra realidad es que estamos en la puerta de digamos así, de la ola, de lo que sería la cuarta ola en Argentina y que va a ser por la variante Delta. Eso, digamos así, es nuestra verdadera realidad. En el hemisferio norte, en África, apareció esta nueva variante que se está estudiando y que probablemente tenga, o por lo menos en lo que se habla hasta ahora, mayor contagiosidad todavía. Siempre la cepa nueva le va a ganar a las anteriores si es más difusible, si es más contagiable, porque las va a desplazar, ¿sí? Entonces, y todo hace pensar que es, y los datos que se tienen hasta ahora, que es más contagiosa que las anteriores, ¿sí? Por eso tiene altas chances de desplazarla, ¿sí? Pero hasta ahora no se ha visto que tenga una mortalidad superior a las cepas que hasta ahora han circulado, e incluso se habla de una menor tropismo, es decir, menor afectación de la parte respiratoria. Pero eso hoy no es una realidad para nosotros. La realidad para nosotros es la cepa Delta, es que todavía hay gente que no está vacunada y es que en las próximas semanas, ¿sí? ¿Qué es las próximas semanas? La próxima semana es la semana que viene. Y vamos a ver aumento de casos, ¿sí? Y muy rápido, exponencial. Cada 3 o 4 días el exponente va a cambiar. Y imagínense qué tan rápido va a subir todo. Y entonces tenemos que saber que nuestro problema es ese, ¿sí? A nivel mundial
es otra cosa, tratamos que no entre esta nueva variante, etcétera, pero hoy por hoy nosotros tenemos este problema con la cepa Delta, que es la que esperábamos que pase esto, digamos, no está fuera de los planes. ¿Esto es una tercera ola esta? ¿Estamos ya en cuarta? Esto, si yo les pudiera mostrar los gráficos que nosotros hemos hecho, que para nosotros es una cuarta ola, pero absolutamente marcada, muy, muy fácil de ver, que cada ola fue más grande que la anterior, es decir, la gran cantidad de pacientes, San Antonio de Areco las tuvo durante el 2021, ¿sí? En la gran ola de mitad de año, vamos a decir. ¿Cuál es la cantidad de pacientes vacunados y que faltan vacunar con 2 dosis, teniendo en cuenta no los que se anotan, sino la población que tiene San Antonio de Areco? Creo que esa pregunta tiene que ver con lo que charlamos de ayer. No tenemos esos datos. Lamentablemente, datos de vacunación y nosotros no los disponemos a nivel municipal, pero en la experiencia diaria encontramos gente que no está vacunada. Está bien, pero ¿cuánta gente vive hoy en San Antonio de Areco? Alrededor de 25.000 habitantes, ¿sí? Un poquito más de 25.000 habitantes, bueno, siempre nos estamos basando en proyecciones desde el censo del 2010, ¿no? Pero entre 25 y 28.000 habitantes, corríjame el intendente. ¿Sí? No podemos saber exactamente, porque los datos que podemos tener son respecto de los que se anotaron para vacunarse, no respecto de la población que hay. La tercera dosis inmuniza más. Bueno, Argentina es uno de los países que está haciendo un fuerte movimiento para tener tercera dosis para prácticamente toda la población, empezando por los grupos de mayor riesgo, ¿sí? Pero sí, lo ideal es tener 3 dosis. Prácticamente a nivel de los países que tienen 3 dosis no detectan complicaciones en ningún paciente. Bueno, la otra pregunta es esta, y digo, ¿no? Con lo que usted dijo, doctor Crudo, van a llegar las fiestas y va a haber una cantidad de infectados marcada. Ojalá que nos equivoquemos, pero creemos que vamos a tener el pico en las próximas 3 o 4 semanas, un franco aumento, y vamos a vivir esta ola en lo que va de diciembre y enero seguramente. Gracias. Ojalá que me equivoque. Ojalá. Ustedes muchos no se equivocan, así que no creo. La realidad es que, bueno, esta es la situación. Les pedimos no haber restricciones, es importante remarcarlo, y les pedimos también que, por supuesto, tomen esos cuidados mínimos, que es estar en un lugar cerrado con un barbijo. Al aire libre todo es mucho más seguro, así que si pueden hacer esa misma actividad al aire libre es mejor. Y bueno, a todos a cuidarse un poco y a esperar que, si bien va a haber un aumento de casos, entendemos que no serían casos tan complicados. Y vacúnense, muchachos, porque es la solución la tenemos, está disponible y se ha avanzado mucho, pero todavía hay gente que por alguna razón no lo ha hecho. Necesitamos que colaboren, no solo con ellos mismos, sino con la sociedad, y que por supuesto todos se vacunen. Así que bueno, eso es lo que le queríamos comentar. Estamos a disposición. Presten atención a nuestras redes y a nuestra actividad para poder estar bien informados y para poder, sobre todo a partir de la semana que viene, todo lo que se modifique, estar al tanto y, ante la menor duda, hacer las cosas bien, que es lo importante. Bueno, también acá me están soplando por... Tenemos buenas noticias también. Queríamos comentarles que en la Organización Panamericana de la Salud, que es por supuesto un organismo de trascendencia internacional dentro de la Organización Mundial de la Salud, está terminando de redactar el caso San Antonio de Areco como modelo de abordaje de la pandemia. Se hicieron un ciclo de entrevistas y se brindó toda la información necesaria. Este proceso fueron más o menos 3 meses, donde fueron muchas y muy largas entrevistas con todo el sistema de salud. Bueno, el balance es altamente positivo. Sabemos que San Antonio de Areco tiene números muy favorables comparado a distritos de la región sanitaria y mismo comparados con nación y con provincia. Nos pareció que en honor a todo lo que se trabajó mucho y muy duro, muchísimas personas,
en lo que se avanzó y en lo que se innovó, eso merecía ser reconocido y por lo menos ser documentado. Entonces nos contactamos con la Organización Panamericana de la Salud, que tomó el caso, es uno de los pocos casos en Argentina donde se hizo una evaluación integral del abordaje de la pandemia de San Antonio de Areco. Esos resultados ya tuvimos la última reunión esta semana, que fue una reunión bastante larga, donde se presentaron las principales conclusiones y por supuesto esas conclusiones son muy favorables. Y obviamente la OPS, que es un organismo muy importante, también emite recomendaciones de cosas que por ahí pudieron haberse hecho mejor. Y eso es muy válido también no solo para nosotros, sino para todo el mundo que quiera leer el caso San Antonio de Areco. En ese sentido se ve claramente como al principio nos agarró un poco sin preparación, pero rápidamente pudimos revertir ese proceso y llegar a tener números del 20 y del 21 bastante más aceptables que el resto de la nación y que de la provincia y por supuesto de región sanitaria. Nosotros siempre nos comparamos con la región sanitaria, con la provincia y con la nación. La verdad que nos da mucho orgullo, se han hecho publicaciones científicas al respecto, donde los autores son por supuesto Fabio, Fernando y parte del equipo. Se ha divulgado mucho en los medios todo el trabajo que hemos realizado. Y bueno, y hoy solicitamos nosotros, y se tomó de parte de la Organización Panamericana de la Salud, el registro de formalizar todo lo que fue el abordaje de San Antonio de Areco, que por supuesto nos llena de orgullo y estamos muy contentos. Así que también les queríamos contar eso. Bueno, una preguntita más, si se puede. ¿Se puede estimar que no va a haber tanta gravedad a pesar de que suban Hola. A pesar de que suban los casos, por el tema de la vacunación y por todo eso, ¿va a ser menor el nivel de gravedad? A ver, acá hay un tema. Una cuestión es la proporcionalidad de casos graves, que seguramente va a ser muy inferior porque tenemos mucha gente vacunada. Pero si yo tengo de golpe muchísimos casos, por más que la proporción sea menos, yo puedo tener, desde el punto de vista del valor absoluto, en un corto periodo, puedo tener muchos casos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso, presumimos que no, pero hay que tener cuidado porque esta nueva ola va a ser mucho más abrupta en cuanto a su pendiente inicial que lo que vimos hasta ahora. Entonces, si yo tengo, que se me complica, voy a decir cualquier número, un caso cada 10, no es lo mismo que si yo tengo 10 pacientes que se me va a complicar uno, o que en una semana tenga 100, que se me van a complicar 10 juntos, ¿sí? La proporcionalidad sigue siendo la misma, pero me cambia todo porque de golpe tuve 10 pacientes complicados. Entonces, eso es, digamos así, el mayor riesgo de esta nueva ola. ¿Puede, volver a haber necesidad de espacio que no tiene el hospital en este momento? La necesidad no es que va a volver, la tenemos. Nosotros ahora estamos trabajando de una manera que no es la ideal. De manera que podría ocurrir que se vuelva al espacio de enfrente. No, eso es algo que escapa a mí, yo no lo puedo, no tengo la menor idea respecto de eso, pero sí lo que tuvimos que bajarlo por cuestiones legales y ahora estamos viendo que, bueno, las circunstancias no es lo mismo, pero de esto mejor. No, de ninguna manera, no vamos a volver, para nosotros es un asunto terminado, pese a los que lo fomentaron, tienen toda la intención de que el conflicto persista. El sistema de salud hoy hace un esfuerzo enorme una vez más, cuando podríamos estar claramente más cómodos. Pero acá hay una clara intencionalidad de sostener un conflicto que para nosotros se terminó en el momento que aclaramos que lo íbamos a devolver y además devolvimos la llave a la justicia. Ahora deberían preguntarse los que lo judicializaron si eso no les va a jugar en contra, porque la justicia muchas veces tiene sus tiempos. De nuestra parte, ese asunto concluido y claramente ahí no vamos a volver más. Yo por último, hola. No tiene retorno. Hola. Ahí está. Yo por último les pregunto a los doctores,
Cuando comenzamos con el COVID, y yo lo sufrí, teníamos problemas de oxígeno, nos costaba dolor de cabeza. ¿Cuáles son los síntomas de ahora de esta nueva...? Lo mismo. ¿Es lo mismo? Exactamente lo mismo. Bien. Se han agregado por ahí en los últimos meses, dentro de la definición, digamos, de caso, los síntomas gastrointestinales que no estaban, pero nosotros lo veíamos, lo mismo que la rinitis, que es moco en la nariz, que no estaba dentro de esos consensos, pero en la práctica lo veíamos y nosotros incluso tomábamos la definición de caso sospechoso con mucha más sensibilidad, o sea, con menos síntomas lo considerábamos sospechoso y eso aumentó la pesquisa, digamos, el poder considerarlo y soparlo, y muchas veces nos daba casos positivos. Bien. Bueno, muchas gracias a todos. Hemos finalizado y bueno, les pedimos ese pequeño esfuerzo extra y que estén atentos a todas nuestras novedades. Muchas gracias, buen día.